Bueno, yo creo que hoy en el mundo hay muchas organizaciones, tanto no gubernamentales como de base, incluyendo organizaciones campesinas, indígenas, que se están movilizando fuertemente contra no solo el uso de los pesticidas y los transgénicos, sino contra lo que el modelo de la agricultura industrial representa. En el mundo hemos tenido aplicaciones de pesticidas de más de 4 billones, o sea, 4.000 millones de toneladas de ingredientes activos, los cuales han tenido impactos históricamente graves, tanto en los ecosistemas como también en la salud humana. Y por lo tanto, desde el libro de Rachel Carson, ¿cierto? Lo que se llamó la primavera silenciosa, se creó una gran conciencia sobre tratar de reducir el uso de los pesticidas persistentes. Por otro lado, las multinacionales, sabiendo que hay una gran conciencia a nivel del público, empezaron a desarrollar los transgénicos con la promesa que estos productos transgénicos, los cultivos modificados genéticamente, reducirían la carga de pesticidas. Y en este momento tenemos en el mundo 180 millones de hectáreas de transgénicos, de los cuales dominan 4 cultivos, principalmente algodón, maíz, soya y canola. Y hay uno que se llama el Roundup Ready, que es resistente al Roundup, y el otro es el BT, que sería el maíz o el algodón BT, que son cultivos transgénicos que contienen una toxina de una bacteria que mata a los lepidópteros, las plagas de insectos de lepidópteros que se alimentan sobre estos cultivos. Después podemos entrar en los detalles de los efectos de este tipo de cultivos, pero existe en el mundo entonces una gran movimiento fuerte sobre que están en contra de estos productos. Entonces, a nivel mundial está lo que se llama el Pesticide Action Network, que es una organización mundial que tiene un trabajo buscando, no solamente denunciando y tratando de prohibir ciertos productos químicos persistentes, sino que también todo lo que tiene que ver con las alternativas a los pesticidas. Y dentro de PAN existe una organización latinoamericana que se llama RAPAL, que es la Red de Acción contra los Plaguicidas de América Latina, y dentro de esa cada país tiene sus organizaciones, y en México está RAPAM, que sería el grupo que está promoviendo las alternativas y denunciando y tratando de eliminar el uso de forma legal, uso persistente de pesticidas tóxicos peligrosos. También a nivel de los transgénicos a nivel también de los transgénicos, sí, existen grandes otras organizaciones. A nivel latinoamericano estaría RAALT, que es la red latinoamericana de alternativa a los transgénicos. Y dentro de México hay una gran campaña hoy en día contra los transgénicos, sobre todo porque se está a punto de legalizar la liberación del maíz transgénico en el centro de origen, que sería México, ¿no? Y tenemos ahí entonces una campaña como es la de Sin País No Hay Maíz, y tenemos también la organización de la Unión de los Científicos Comprometidos, que están haciendo una campaña muy muy importante para, por un lado, elevar la conciencia del público de lo que significa que entre un maíz transgénico en el centro de origen, y por otro lado ver maneras de cómo detener esta acción del gobierno, la cual se está llevando a cabo gracias a la presión muy fuerte que está teniendo la Monsanto dentro del gobierno, y también en cómplice con el Centro Internacional de Mejoramiento Maíz y Trigo, que está el CIMIT, que está en México, ¿no? A nivel de la academia, a nivel de los centros de investigación, cuando se descubren los impactos negativos de los pesticidas persistentes en el ambiente, se empezó a promover lo que se llamó el manejo integrado de plagas. Y hubo mucho énfasis en los años 70, en los años 80 sobre el manejo integrado de plagas, que básicamente consistía en la integración de varias prácticas como el control cultural, las rotaciones de cultivos, el control biológico, etcétera, una serie de prácticas no químicas para controlar las plagas, solamente recurriendo a pesticidas cuando era absolutamente necesario. Lo que pasa es que las multinacionales inmediatamente cooptaron el tema, este concepto, y lo transformaron en el manejo inteligente de pesticidas. Y hoy en día el MIP, el manejo integrado de plagas, mucha gente dice que es una alternativa a los pesticidas, realmente no lo es una racionalización en el uso de los pesticidas. Es decir, ya los pesticidas no se utilizan en forma calendaria como se utilizaban antes,
en que se aplicaban semanalmente, sino que lo que se inventó fue el monitoreo de las plagas, la determinación de lo que se llaman los umbrales de daño económico, es decir, vamos a ver, ¿cierto?, contar en el campo cuántos insectos plagas hay, y si hay un cierto nivel superior a cierto nivel establecido en forma totalmente arbitraria, nosotros vamos a recomendar que se apliquen pesticidas. Entonces, sin embargo, estos niveles económicos que se llaman umbrales económicos son muy bajos, es decir, por ejemplo, una ninfa, más de una ninfa hay que aplicar, ¿no?, el pesticida. Entonces, al final, lo que ha hecho el MIP es transformarse en una herramienta de racionalización del uso de los pesticidas, pero como los sistemas son monocultivos, ¿cierto?, de grandes extensiones, no contienen defensas ecológicas contra las plagas, y por lo tanto son muy susceptibles a las plagas, y por lo tanto siempre hay que aplicar pesticidas. Entonces, el trabajo que se ha hecho alternativo consiste en romper el monocultivo. Es decir, si la causa de las plagas es el monocultivo, debido a que en el monocultivo no hay otra vegetación presente que albergue insectos benéficos, ¿cierto?, que son los que controlan las plagas, se aplica mucho nitrógeno, que muchas veces causa imbalances nutricionales en las plantas porque se nos forman en plagas, etc. Lo que nosotros buscamos es una solución radical al sistema, en lo que significa la transformación del monocultivo en un ecosistema, en un agroecosistema diversificado. Es decir, colocamos flores, colocamos asociaciones de cultivo, hacemos rotaciones, etcétera, que crean una infraestructura ecológica para que el sistema de cultivo no dependa de insumos externos, sino de las interacciones ecológicas que existen en el sistema. Es decir, por ejemplo, adicionamos flores en los viñedos. ¿Por qué las flores? Porque las flores atraen insectos benéficos. ¿Cuáles son los insectos benéficos? Los predadores y parásitos de las plagas, que además de alimentarse de plagas necesitan polen y néctar para su fecundidad, para su reproducción. Entonces creamos un hábitat para que estos insectos se multipliquen y prevengan los problemas de plagas sin necesidad de aplicar productos externos químicos u orgánicos, porque hay mucha agricultura orgánica hoy en día en el mundo que se habla que es una alternativa. Sin embargo, siguen usando monocultivos, siguen utilizando lo que se llama la sustitución de los insumos, es decir, reemplazan los químicos por productos orgánicos, pero esos productos orgánicos muchas veces hacen a los agricultores dependientes, o algunos de ellos, como por ejemplo insecticidas botánicos, pueden causar problemas de plagas secundarias, igual que los pesticidas, porque eliminan enemigos naturales. Entonces, lo que estamos buscando es un enfoque que nosotros llamamos agroecológico, en la aplicación de la ciencia ecológica para el manejo de estos sistemas. Y la inspiración muchas veces viene de la investigación, pero también viene de los pequeños agricultores, de los campesinos, que lo han hecho milenariamente así. O sea, si nosotros vamos a México, ¿cierto?, y nos vamos a meter a Oaxaca o a Puebla o a Tlaxcala, vemos que el concepto del agricultor, del manejo de la milpa, ¿no?, donde asocia el maíz con el frijol, con la calabaza, es un sistema diversificado, ¿no?, que viene de tiempos milenarios. Bueno, ese es el tipo de agricultura que tenemos que nosotros hoy día revivir a través de la agroecología. Por un lado, la alternativa orgánica de buscar una agricultura que prohíbe el uso de los pesticidas, que es la agricultura orgánica, porque para certificarse para tener agricultura orgánica hay que no utilizar productos sintéticos. Y son aproximadamente en el mundo unas 35 millones de hectáreas, que no es mucho, es como el 0.1% o menos de la agricultura, de la tierra arable del mundo, que son 1.500 millones de hectáreas, y de esas cuales 35 millones son orgánicas, que no usan pesticidas sintéticos, pero como les decía, son productos que es una agricultura que utiliza por un lado un modelo de sustitución de insumos, manejan el monocultivo con productos que reemplazan a los químicos, que no son tan tóxicos, pero también está muy dedicada, sobre todo en América Latina, a la exportación. O sea, no tiene tampoco una contribución a la seguridad alimentaria de nuestros pueblos, sino que es una agricultura más comercial, en la cual se exporta todo el producto para el norte, ¿no? O sea, es una especie de subsidio de productos sanos del sur al norte. Ahora, no estoy diciendo que no haya sido un buen avance, la agricultura orgánica con una base agroecológica puede tener un gran potencial, pero esa es un poco la tendencia. Ahora, lo que nos hemos dado cuenta recientemente, a través de análisis, de estudios que se han hecho, es que la agricultura campesina, que en el mundo son aproximadamente 350 millones de fincas, a través de todo el mundo, no sabemos en el área cuánta es la que está alimentando al mundo. El 50% de los alimentos que nosotros consumimos viene de la agricultura campesina. Y esta agricultura campesina es una agricultura campesina que no se ha hecho con pesticidas ni con fertilizantes, sino que se ha hecho con variedades locales, con la milpa, con las rotaciones, con todas las tecnologías, ¿cierto?, ancestrales, milenarias,
ecológica. Y bueno, entonces el gran énfasis que hay hoy en día es utilizar la agroecología como una herramienta para potenciar la productividad de los campesinos. Y hay ejemplos muy interesantes a nivel latinoamericano, a nivel mexicano, a nivel cubano. En Cuba, que es un país en el cual, después de que cae el bloque socialista, se quedó sin pesticidas básicamente, y fertilizantes y petróleo, porque se le acabó el subsidio que venía de la Unión Soviética, se vieron forzados a transformarse en un agricultor orgánico. El 90% de la isla hoy en día utiliza agricultura orgánica y tenemos evidencia de productividades muy altas en muchas de las fincas campesinas que se han estudiado. Por ejemplo, conocemos casos donde un agricultor está produciendo en este momento aproximadamente la proteína necesaria para alimentar a 30 personas con la producción de 1 hectárea. Y eso no es foráneo a los campesinos mexicanos, cuando en las chinampas, que pocas quedan todavía en la zona ahí de Mixquic, los chinamperos, cuando llegaron los americanos a promover la revolución verde, esos chinamperos ya estaban produciendo 6 toneladas de maíz por hectárea y eran capaces de alimentar entre 15 a 20 personas con la producción de 1 hectárea, porque no solamente producían maíz, sino que una serie de otros cultivos, peces y otros animales silvestres, en los cuales tenían una dieta muy rica, ¿no? Entonces, la gran realización de que la agricultura campesina, la agricultura indígena, la agricultura familiar de pequeña escala es, cierto, la que tiene el potencial para alimentar al mundo, para producir sin el uso de pesticidas, sin el uso de transgénicos, ha cambiado el paradigma totalmente, y el gran énfasis que existe hoy en día es promover esto, y se está promoviendo con alianzas entre ONGs comprometidas, algunos investigadores en algunas universidades. Nosotros tenemos una sociedad que se llama la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, que es una sociedad de investigadores, profesores que están comprometidos en esta línea, y que estamos trabajando en alianza directa con campesinos organizados a través de la Vía Campesina, que es el movimiento más grande de agricultores campesinos organizados en el mundo, y que ellos los movimientos sociales rurales han tomado a la agroecología como la gran bandera del desarrollo del futuro. Bueno, el desarrollo de las alternativas a la agricultura convencional e industrial a nivel de la academia, a nivel de las investigaciones, a nivel de los agricultores más comerciales, comienza con el desarrollo del control biológico y del manejo integrado de plagas, cuando sale el libro de la primavera silenciosa, ¿no? Sin embargo, los campesinos han estado haciendo esto por más de 4000 años, de forma silenciosa, ¿no? Y yo creo que la agricultura orgánica, así como tal, lleva aproximadamente unos 40 años, y en 40 años solamente han logrado cubrir 35 millones de hectáreas. Sin embargo, los transgénicos, que aparecieron en el año 96, ya llevan 180 millones de hectáreas, o sea, 3 veces lo que lleva la agricultura orgánica. Por lo tanto, vemos que con el apoyo de las multinacionales, con el apoyo de las universidades que están siendo compradas cada vez más por las multinacionales para que hagan investigación en transgénicos, la tasa de crecimiento del área de bajo transgénico se está incrementando dramáticamente, y no tanto la orgánica. Sin embargo, la agricultura campesina es la que está poniendo la resistencia al avance de esto. Y hoy en día yo creo que hay países que ya incorporan dentro de sus políticas los conceptos de la soberanía alimentaria, de la agricultura sostenible, de la agroecología, y han tomado medidas prácticas para defender a la agricultura campesina, porque ven que es importante. O sea, por ejemplo, Brasil es un país donde la agricultura campesina familiar ocupa solamente el 24% de la tierra, pero son el 80% de los agricultores, pero son los que producen la comida. El 70% del frijol, de la yuca, del maíz es producido por la agricultura familiar. Entonces el gobierno brasileño ha puesto políticas para apoyar esa agricultura, para defenderla, y creó un segundo Ministerio de Agricultura que está dedicado exclusivamente a la agricultura familiar, que no ocurre en ningún otro país, ¿no? Hay otro ministerio en Brasil, el Ministerio de la Agricultura, que está promoviendo los transgénicos y la soya. Bueno, eso es otro cuento, pero hay un esfuerzo por proteger a la agricultura campesina y potenciarla. Y los países más progresistas de América Latina, que tienen gobiernos más progresistas, que han reconocido esto, son Ecuador, que son Bolivia, que son Venezuela, que son países con gobiernos de izquierda, que no son muy aceptados en este país. Sin embargo, están llevando a cabo esas políticas, ¿no?
Entonces, y por otro lado, la misma Vía Campesina está haciendo un trabajo muy importante de promoción de esto a través de un método que se llama el método campesino a campesino, en el cual se va esparciendo la información en forma horizontal. O sea que ya no se depende si los investigadores o el servicio de extensión va a venir a enseñarle a los agricultores y extender la información, sino que los propios agricultores se van organizando. Y hay este movimiento muy fuerte en Mesoamérica, empezó justamente en México, en Tlaxcala, y hoy en día hay en México y en Centroamérica más de 100.000 agricultores que están trabajando con esta tecnología, esta metodología de extensión campesino-campesino horizontal. En Cuba, después de que cae el bloque socialista, pasó de 200 familias a 110.000 familias, donde se empiezan ellos mismos a compartir la información de los sistemas agroecológicos que funcionan, las tecnologías de bajo insumo que funcionan, y se van promoviendo de esta manera y va creciendo. No tenemos idea cuánto se está reproduciendo en este momento y que está creciendo todo esto, ¿no? Y sobre todo porque se están dando cuenta de una cosa muy importante, y se están dando cuenta no solamente los campesinos, ya lo sabían, pero la gente en general y los gobiernos y los investigadores, que lo que va a poner el límite al avance de la agricultura industrial, el monocultivo, es el cambio climático. Y entonces estamos viendo que el precio del petróleo también va a ser un gran otro factor que va a detener el avance de toda esta agricultura industrial. Y estamos viendo que hoy en día la evidencia nos demuestra que los únicos sistemas que sobreviven los cambios, los extremos climáticos, como los huracanes que han habido, son los sistemas campesinos diversificados. Se han hecho estudios que demuestran que los monocultivos son los primeros en irse cuando vienen estos extremos. Y los sistemas más diversificados, que son ricos en materia orgánica, que tienen mucha diversidad de cultivos, etcétera, etcétera, son los que se van permaneciendo, que van teniendo una resistencia y una resiliencia, que nosotros llamamos, al avance del cambio climático. Se dice que comer es un acto político y un acto ecológico, porque si yo al comer elijo con mi bolsillo apoyar a McDonald's, estoy apoyando un modelo de agricultura industrial. Sin embargo, si yo voy a un mercado campesino, a una feria de agricultores, estoy apoyando a los pequeños agricultores. Por lo tanto, el consumidor puede tener una fuerza muy grande, sobre todo el consumidor que tiene un cierto nivel de ingreso, ¿cierto? Desgraciadamente, toda esta agricultura orgánica que se está fomentando solamente ha sido accesible a un cierto sector de la población, más acomodada, ¿no? Que tiene un cierto ingreso y que pueden hacer la elección con su bolsillo, votar, y decir, bueno, yo políticamente y ecológicamente voto por este sistema alimentario versus este otro sistema alimentario, el sistema alimentario local versus el sistema local, el sistema alimentario corporativo. Lo que tenemos que hacer ahora, el gran desafío, es cómo nosotros esta producción más limpia sea accesible para todos. Y ahí hay un tema muy fundamental para todos los gobiernos que tiene que ver con la eliminación de la pobreza, con incrementar la equidad social y una serie de otras cosas. O sea, para que pueda acceder toda la gente a la comida producida agroecológicamente, no solamente se necesitan cambios en la tecnología, se necesitan cambios políticos y sociales mucho más profundos, donde los gobiernos creen programas en los cuales se pueda la gente acceder a esta comida. Por ejemplo, acá en Oakland, aquí estamos nosotros en Berkeley, California en este momento, nosotros a pocas cuadras de aquí existen grandes desiertos alimentarios, o sea, los barrios pobres, ahí donde viven los afroamericanos, los latinos pobres, ¿cierto? Las minorías de este país, ellos no tienen acceso a comida. Ahí ni siquiera existe un Safeway, se llama redlining. Lo único que existe es la mayor concentración de liquor stores, de almacenes de licores, y lo único que pueden acceder es un tarro de algo y licor. Para ellos poder comer algo e ir a Safeway, que no es la mejor comida, que es comida corporativa, tienen que viajar a veces 2 horas. Y por otro lado, tenemos un problema de pobreza, esa gente es pobre. En este país se ha incrementado la pobreza, hay 42 millones de personas con las food stamps, ¿no? Las estampillas de alimentos, que es un programa del gobierno. Bueno, si nosotros promoviéramos, por ejemplo, la agricultura urbana, porque esta agricultura también se puede hacer a nivel urbano, donde se pueden tener estos sistemas diversificados con técnicas agroecológicas a nivel de los barrios, nosotros podríamos incrementar la población dramáticamente. Eso pasó en Cuba. En Cuba existen 50.000 hectáreas de agricultura urbana que producen 1/3 de los vegetales que se consumen en la isla, sin una gota de pesticidas, sin una gota de fertilizante, produciendo 15 kilos de material comestible por metro cuadrado, sin insumos externos. Entonces estamos hablando de que nosotros podemos revolucionar todo esto y hacerlo accesible a la gente, pero para eso
se va a necesitar política, voluntad política, programas especiales que promuevan la agricultura urbana, programas que hagan reforma agraria de manera que gente tenga acceso a la tierra para producir. O sea, se necesitan cambios políticos muy profundos. Y yo veo que eso cada vez es más difícil con las tendencias políticas que se están dando en el mundo. Entonces yo lo que estoy viendo es que hay una guerra en este momento. Está una guerra entre el poder, las grandes multinacionales que controlan, 5 empresas multinacionales controlan todas las empresas de semillas, ¿cierto? Los grandes Walmarts, los grandes etcétera, estos están también controlando el sistema alimentario cada vez más. Versus los movimientos de base de la justicia alimentaria que se llaman, ¿no? Por un lado el movimiento urbano y por el lado el movimiento rural con la vía campesina y otros que están organizados para dar vuelta el modelo, ¿no? Entonces hay una guerra entre los dos sistemas y cuál va a ser la salida de esa guerra no la podría predecir, pero es muy posible que al final lo que terminemos es como la coexistencia de dos modelos, ¿no? Y ahí la gente, los consumidores van a jugar un papel muy importante en determinar cuál modelo favorecer más, por cuál voy a votar.